Buenas tardes. Ángela Álvarez Guadarrama, San José Quevedo, mis 4 apellidos. Nací aquí, en Villanueva de la Cañada, en el 1932, el 1 de octubre, de toda la vida. Los 3 años de la guerra son los que no estuve aquí. Severiano Álvarez San José, mi madre Ana Guadarrama Quevedo. Los padres de mi padre eran Romana San José y mi abuelo era Ángel Álvarez. Y los de mi madre eran Sebastiana Quevedo y Antonio Guadarrama. Mi padre era tejero, mi madre en su casa. Había estado sirviendo y ya en sus casas, ama de casa. El tejar, donde hacían las tejas y ladrillos, que lo hacían a mano todo. Claro, de barro, y luego en el horno ese que te digo, allí los metían y con leña los salían luego ya todo colorados, quemados, los cocían. Luego ya, claro, han salido las máquinas que lo hacen. Los padres de mi madre, sí. Los de mi abuelo, los de mi padre, descendían de Valladolid. Tenía 2 hermanas y un hermano, y yo. Éramos 4. Yo era la tercera, el hermano era el pequeño. Tenía 4 años cuando empezó la guerra. De esos 4 años, no sé, no saldría con mi madre y con mis hermanas, que eran todavía ya mayorcitas. Empezó la guerra y estuvimos todo un santo día metidos en la cueva. Cuando cuando una vez que mi padre salía y entraba, oyó decir, sálvese el que pueda, sálvese el que pueda. Y toda la gente corría. Nos cogió a todos y nos sacó y nos salimos todos corriendo por ahí, por la ermita esa que hay ahí arriba. Salíamos por ahí, por el camino a las Fuentes que le llamaban, a Campo Traviés hasta la carretera de Guadilla. Allí nos cogieron unas camionetas y nos llevaron. Y había una fila de, no sé qué serían, milicianos o militares o con los fusiles. Yo que iba encima de los hombros de mi padre, me silbaban las balas ahí por encima, las veía yo. Como iba mirando por todos los lados, claro, pues las veía silbar las balas. Y nos montaron ya en la carretera de Boadilla, en unos camiones, y nos llevaron a una finca. No me acuerdo ya la finca que era, si era por Móstoles o por esos pueblos. Y ya desde Móstoles luego nos fuimos a Navalcarnero. Y en Navalcarnero mi padre pues trabajaba en lo que le iba saliendo. En Navalcarnero lo pasamos muy bien, no pasamos hambre ni nada. Muy bien, porque allí no faltó de nada. Y aviaciones a lo mejor decían que viene la aviación, pero nadie se movía de sus casas ni nada. Que en Brunete es que en Brunete, aunque la batalla ha sido siempre más nombrada, la batalla de Brunete, fue peor aquí en el pueblo. Sí. En Brunete la iglesia quedó intacta y aquí en la iglesia no quedó nada más que una pared grande entera, es la que quedó, una pared nada más. Y en Brunete ya te digo que fue muy poquito lo que hubo. Vale. Fue aquí fue toda la batalla más grande. Sí, ha sonado más Brunete, porque en Brunete creo que sí que llegó hasta Franco. Que ahí en Brunete mataron a mi tío, a un tío mío y a Paquillo, a los del coche de línea, que igual. Había un cochecito de línea, por lo visto, antes de la guerra, con los que iban para Madrid. Y mi tío era el cobrador del coche. Vale. Y el otro, ese Paquillo,
era el chofer. Y habían estado ya 2 días sin poder ir a Madrid porque ya estaba por aquí todo que eso. Pero ese día les mandaron que fueran. Les dijeron que fuera a Madrid con los viajeros. Pero hija, al llegar a Brunete les mataron a mi tío y a ese Paquillo, al chofer y al ayudante. Los mataron. Y es lo que te iba a decir también, que fíjate si la gente era buena entonces, que mi abuela, un sobrino de mi abuela, estaba en la otra parte. Y ese siempre les he oído yo decir a mis padres que ese pudo decir: Emiliano, no salgáis con el coche que os van a matar. Pero no les dijo nada. Y ya te digo, al llegar a Brunete les mataron en Brunete. Bueno, pues cuando ya estábamos aquí en el pueblo y se oyó que había venido su hermana, mi abuela Sebastiana, que había venido una hermana suya en casa de un pariente. Y dice: voy a ver a mi hermana. Fue. Y hola, que ya no me acuerdo cómo se llamaba la hermana de mi madre, de mi abuela. Dice: soy yo la Sebastiana. Dice: sí, sé que eres la Sebastiana. Dice: soy tu hermana. Dice: sí, sé que eres la Sebastiana, pero es que no te reconozco como hermana. A ver, eran unos de un lado, claro, y otros de otro. Lo que pasó en la guerra, que muchos hermanos pues eran unos de un bando y otros de otro. Me acuerdo que fue a mi casa llorando y la dijo mi padre: no tenía usted que haber ido. Dice: es que es mi hermana y me duele también, me duele que es mi hermana. Y cuando ya terminó la guerra, los hombres se vinieron para el pueblo y donde había 2 o 3 paredes hechas, allí hacían unas chabolitas y aquí así nos fuimos viniendo. A Villanueva fuimos viniendo. Entonces pues pasamos mucho hambre y mucha necesidad, porque no teníamos de nada. Habíamos salido con los puestos, en Navalcarnero nos habían ido la gente, fue muy amable, nos dejaron casas, nos dejaron muebles y ropas y cosas. Pero aquí, ya te digo, pues a empezar hasta que empezaron a sacar, de que ya empezaron a venir todos los que se habían ido así del pueblo, que muchos se quedaron en Madrid. Los que se habían ido a Madrid, muchos se quedaron en Madrid. Aquí, ¿no? Ya tuvimos una temporada que estuvimos solo los 4, como decíamos, los 4 del pueblo que éramos. No sé si había entonces unos 300. Éramos vecinos. Sí. Y ya te digo que entonces era todo como una malva. Había unas vegas en el río y empezaron a sembrar allí cosas, tomates, patatas y cosas, y es lo que empezamos a ir comiendo y ya, pero se pasó mucho hambre. Y los chiquillos, pues, a coger alberjanas por las tardes y a comerla. Que me acuerdo que un día venía un sacerdote, los sábados venía para decir la misa domingo, y un día viene y nos dice, estábamos todas las amigas comiendo las alberjanas. ¿Qué estáis comiendo? Pues mire, alberjanas. Y dice, pues mirad, ahí en las afueras del pueblo tiene el señor Teodoro una tierra que está llenita de almortas. Dices que esas son muy ricas. Y decíamos, anda, mira, el señor cura nos manda que vayamos a coger almortas. Todo eso. Como chiquilla, pues todos pues, lo pasábamos bien, claro, las chicas. Pescado, pues lo que había sardinas y boquerones, que era entonces lo más barato, que ahora casi se ha puesto más caro, pero entonces era lo más barato, pues era lo que más comíamos. Y en mi casa el cocido no faltaba ni en domingo, ni días de fiesta, ni nunca, todos los días del año era el cocido.
y por las noches o lentejas, o judías, o patatas guisadas. Mira. Se encontró, no te puedo decir lo que era, si era perro, o gato, o conejo, o liebre, lo que fuera, porque ya nos lo llevó sin cabeza. Qué rico nos supo. Lo hizo mi madre con unas patatas guisadas y qué rico que estaba. Ya te digo, si supo lo que era, se fue a la sepultura con... No nos lo dijo nunca. Nunca nos lo dijo. Pero qué rico nos supo. Entonces vivíamos todavía en la Chabolilla, todavía no habían hecho la casa.